Buenos días. Como es nuestra costumbre de hacer estos estudios bíblicos de una manera tranquila, sin correr, porque lo que se quiere es aprender bien la palabra divina. Estamos explicando una secuencia en cuanto al nombre del Eterno y al título de Él. En la primera parte que grabamos nos dedicamos a explicar respecto al nombre, o sea, Hashem, ¿sí? El nombre. ¿Cuál es el nombre verdadero del Eterno? Eso lo aclaramos en el video anterior, de la primera parte. Ahora vamos a detenernos un poco en cuanto no tanto al nombre de Él, sino al título. Comúnmente las personas lo llaman como Dios. Y las Biblias, algunas Biblias, entre ellas la Reina Valera, pues utiliza la expresión Dios para referirse al Eterno. Vamos a ver en este pequeño estudio si es correcto utilizar el título Dios para el Eterno o no. Aquí tenemos el planteamiento central de este estudio. La médula espinal de este estudio se encuentra en Deuteronomio 6:4. Es importante que nos detengamos un poquito en este pasaje de Deuteronomio, porque es el pasaje que más utilizan muchas personas para tratar de probar la existencia unipersonal del Creador. En la Biblia, especialmente la Reina Valera y muchas otras, traducen Deuteronomio 6:4 de la siguiente manera: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es una traducción que la vamos a encontrar en muchas Biblias. Vamos a analizarla detenidamente, porque con esta traducción que acabamos de leer, cuando dice que Jehová uno es, esa expresión uno es apunta a la idea de que el Eterno es una sola persona, divina. Y allí es donde muchos se basan para decir, no se da cuenta, vea, que aquí está diciendo que Jehová uno es, uno es. Entonces vamos a analizar este pasaje bíblico.
pero en su sentido original, o sea, en el hebreo, no en el castellano, ni en el inglés, ni en el ruso, ni en otro idioma, sino en el idioma original el cual fue escrito. ¿Sí? Deuteronomio 6:4 dice lo siguiente en hebreo original. Dice: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Vamos a ver qué significa eso. Todo lo que vamos a explicar aquí es de una forma sencilla, para que sea bien comprendido. Esta frase que acabamos de leer, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, vamos a ver qué traduce literalmente del hebreo. Empecemos. Shema Israel traduce escucha Israel. Adonai. Adonai es una palabra hebrea que es compuesta, ¿sí? Se halla formada por dos raíces. La primera raíz es Adón, que significa soberano en singular. Y está la otra raíz ahí, que traduce mis en plural. Entonces, Adonai significa mis soberano. Aquí está arriba. Adonai, mi soberano. ¿Qué observamos en este significado de esta palabra? Notamos que mis está en plural, mientras que soberano está en singular. Ya aquí nos están dando la primera pista de la conformación plural de la naturaleza del Eterno. Mis soberano. ¿Qué idea nos están dando aquí con estas dos palabras? Una pluralidad, mis, denotando una unidad, soberano en singular. Igualmente vemos ahora la palabra Elohenu, que está mostrando pluralidad por donde usted la tome. Dice, traduce nuestros soberanos. Repiten la palabra Adonai, la pluralidad en la unidad. O sea, la palabra mis en plural y la palabra soberano en singular. Aquí están hablando expresamente de una pluralidad, mis en una unidad, soberano. Pero donde más nos resaltan la naturaleza compuesta del soberano es en la palabra Echad, que significa o traduce uno compuesto es. De tal manera que si nosotros ahora leemos la traducción literal de Deuteronomio 6:4, hallamos lo siguiente: escucha Israel, mis soberano, mis en plural, soberano en singular, mis soberano, nuestros soberanos, todo en plural, mis en plural, soberano en singular, y después dice uno compuesto es. Si lo leemos de corrido, dice lo siguiente: escucha Israel, mis soberano, nuestros soberanos, mis soberano,
uno compuesto es. Resumiendo el significado o resumiendo esta traducción literal, podemos decir que Deuteronomio 6:4 traduce: escucha Israel, el Eterno, uno compuesto es. Deuteronomio 6:4 es el punto central, neurálgico, que nos enseña a nosotros, sin discusión alguna, la composición plural de la naturaleza divina del Eterno. De aquí se genera toda la enseñanza plural del Eterno durante toda la Biblia. Ejad es una palabra clave en lo que estamos estudiando, porque la palabra hebrea ejad señala una pluralidad en una unidad. El ejemplo que siempre ponemos es el del racimo de uva. Usted habla de un racimo de uva, pero ese racimo de uva está compuesto por una cantidad de uvas. O sea, hay una pluralidad de uvas que están unidas en una unidad llamada racimo. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo que nosotros planteamos es el que encontramos en Génesis 2:24. En Génesis 2:24. En Génesis 2:24 hallamos lo siguiente. Vamos a leerlo. Se está refiriendo a Adán y Eva. Dice lo siguiente: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí hay dos elementos presenciales. El primer elemento es el hombre, Adán, y el segundo elemento es Eva, su mujer. Son dos elementos, ahí hay una pluralidad, hay dos. Pero dice que será una sola carne, los dos. Ahora, la expresión que utiliza aquí la Biblia es Bosor Ejad, o también Bosor Echad, que significa una sola carne. Una, Ejad. La expresión cuando dice y los dos serán una, esa expresión, esa palabra una, en hebreo es Ejad. ¿Sí? O sea, una unidad compuesta por Adán y Eva. De manera que la palabra Ejad nos da la clave para poder entender que el Eterno, la naturaleza del Eterno es compuesta, es plural. Ahora, el hecho de que nosotros no entendamos cómo opera esa pluralidad en una unidad, eso no quiere decir que eso no sea real. Lo que pasa es que la mente de nosotros, el cerebro de nosotros,
está tan descompuesto por el pecado que no alcanzamos a entender estas cosas. Sabemos que es así, pero no alcanzamos a entender cómo opera esa pluralidad en una unidad, cómo son tres seres, ¿sí?, que están ahí y cada uno con su naturaleza divina. ¿Ya? Acuérdense ustedes de la conversación que tuvo Yeshua con Nicodemo, cuando le estaba hablando de que había que nacer de nuevo. Nicodemo no entendía. Llegó un momento en que Yeshua le dijo a Nicodemo: si les estoy hablando de cosas terrenales y no las entienden, ¿qué tal si les hablo de las celestiales? Entonces, la composición del Eterno nosotros no podemos pretender entenderla con esta degeneración que tenemos nosotros. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo una vez: ¿quién podrá escudriñar la mente de Elohim? Hay una traducción de dos pasajes que encontramos en Juan capítulo 17. Vale la pena leerlo aquí porque tiene que ver con el tema que estamos estudiando. Vayámonos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Y leemos primeramente el versículo 11. Lo vamos a leer de la traducción de la Biblia Torres Amat, de la edición de 1959, que dice así: yo ya no estoy más en el mundo, pero estos quedan en el mundo. Yo estoy de partida para ti, oh Padre Santo. Guarda en tu nombre a estos que tú me has dado, a fin de que sean una misma cosa por la calidad, así como nosotros lo somos en la naturaleza. Ahí está Yeshua orando. ¿Y le está orando a quién? Al Padre. Se está dirigiendo al Padre. Yeshua es una persona, el Padre es otra. Y está diciendo que los miembros de la comunidad cristiana son una cosa, pero ¿en qué? Dice, en la calidad. ¿Ya? Pero Él con el Padre son una sola cosa, dice, en la naturaleza. Lo que quiere decir que si el Padre tiene su naturaleza divina, Yeshua tiene también su naturaleza divina, porque él mismo lo está diciendo ahí. Ahora vamos a leer ahí mismo en el capítulo 17 de Juan. Vamos a leer el versículo 21 también en la Biblia Torres Amat, edición 1959, que dice lo siguiente de manera taxativa: ruego que todos sean una misma cosa, y que como tú, oh Padre, estás en mí, no dice estás conmigo, sino en mí, y yo en ti, por identidad de naturaleza, así sean ellos, o sea, los discípulos, una misma cosa en nosotros por unión de amor.
para que crea el mundo que tú me has enviado. Vuelve nuevamente Cristo aquí a señalar la pluralidad en una unidad con relación a Él y al Padre. Bueno, entonces, en todo esto que hemos explicado, la lectura de los versículos de Juan capítulo 17, nos hemos dado cuenta que realmente el Eterno, su naturaleza está compuesta por una pluralidad. Aquí en la lectura de los versículos de Juan 17 hemos confirmado esa verdad, esa realidad. Bueno, ahora, ¿dónde vemos otro resaltamiento de esta pluralidad en una unidad respecto a la naturaleza del Eterno? En el pasaje de Génesis 1, 26, 27. Vamos a leerlo. Génesis 1, 26, 27. Dice lo siguiente. Entonces dijo Elohim, observen que se está hablando de Elohim. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Obsérvese toda esta frase, las palabras que allí están utilizando. Están utilizando la palabra hagamos y la palabra nuestra. Y está hablando de ese Elohim. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y luego, en el versículo 27, inician con las palabras y creó Elohim, o sea, en singular, creó. Mientras que en el versículo 26 se está hablando de una pluralidad. Aquí vemos claramente en el versículo 26 la pluralidad. Él habla de su pluralidad. Y en el versículo 27 hablan de su unidad. Y creó en singular. Algunos han llegado a afirmar, desde luego que erróneamente, que Elohim aquí se estaba refiriendo a los ángeles. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Eso es un error. Primero porque los ángeles no crean. Ellos no son creadores. El único creador es el Eterno. Y segundo, el hombre no fue hecho a imagen y semejanza de los ángeles, sino a imagen y semejanza del Creador, o sea, de Elohim. Entonces, ese argumento que el Eterno, cuando iba a crear a la primera pareja, se refirió a los ángeles y le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ese es un argumento muy reforzado que no tiene base bíblica. ¿Sí? Bueno, vayámonos a Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Vamos a ver qué nos dice Mateo 28, 19. Dice Mateo 28, 19 lo siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí está hablando Cristo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Qué notamos allí? Que Yeshua se está refiriendo a tres personas, a tres seres. ¿Sí? Allí vemos ya que la conformación plural de que nos habla Deuteronomio 6:4, ya acá la particulariza. Es decir, que esa pluralidad dicha en Deuteronomio 6:4, acá es una pluralidad. Acá no la detalla, sino que hablan en forma genérica que es una pluralidad. Pero acá ya Cristo la particulariza y es como si Cristo hubiera dicho: la composición plural de la naturaleza del Eterno está compuesta por tres seres. ¿Sí? Por tres seres. ¿Quedó claro eso? Bueno. Pero ahora nos vamos a ir al impactante pasaje de Lucas 1:35. Vamos a leer detenidamente este pasaje y lo vamos a analizar también detenidamente porque nos enseña una tremenda verdad. Vámonos a Lucas. Dice Lucas 1:35 lo siguiente: respondiendo el ángel le dijo, o sea, está el ángel Gabriel hablando con María, le está dando la noticia a María de que ella fue escogida para que sirviera de medio humano para que el Mesías naciera como humano en la tierra. ¿Ya? Bueno. Entonces el ángel Gabriel le está diciendo a María lo siguiente: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ya está mencionando un primer ser. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí está el segundo ser, el Altísimo. Y después le dice: por lo cual también el santo ser, ahí está el tercero, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim. El ángel está mencionando a María tres seres que van a intervenir en la concepción de ella. Es decir, tres seres van a intervenir en la formación de un cuerpo humano en el vientre de María. Y que ese cuerpo humano va a contener en su interior un santo ser, que ya sabemos que cuando nace, el ángel le dice a José: le pondrás por nombre Yeshua. Y eso lo leemos claramente en Mateo. Aquí veo. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, 21. Donde el ángel, el mismo ángel, le dice a José: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ya? Acá en Lucas, que es el pasaje que tenemos ahora, observamos que en la concepción de María intervinieron tres seres. ¿Sí? Tres seres que vienen siendo los mismos
a los cuales se refirió Yeshua con relación al bautismo, que se bautizaran en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Acá lo mismo, el Altísimo, el Padre es el Padre, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, y el santo ser que nacerá es el Hijo de Elohim, que es Yeshua. ¿Ya? Entonces hay una pregunta ahora. Si esos tres seres fueron los que intervinieron en la concepción de María, en la formación, ¿sí?, en engendrar un cuerpo humano, en formarlo en el vientre de María, entonces, ¿quién es el padre de ese ser que nació de María? Lo digo de otra manera. Si yo tengo mi esposa, porque me casé con ella, y después de casado tuvimos nuestro primer hijo, entonces esa hija, porque mi primera hija mi primer hijo es una mujer, entonces esa hija, ¿quién es el padre de esa niña? Por supuesto que soy yo, porque yo ayudé en engendrarla. Entonces yo soy el padre de ella. Entonces la pregunta ahora la vuelvo a hacer. Si el Altísimo, el Espíritu Santo y un santo ser, los tres, intervinieron en la formación de ese cuerpo humano que cuando nació le pusieron el nombre Yeshua, entonces, ¿quién es el padre de Yeshua? ¿Quién sería el padre de Yeshua? ¿Quiénes fueron los que lo formaron en el vientre de María? Los tres, porque así lo está diciendo la Biblia. Si los tres intervinieron en la formación de ese cuerpo humano en el vientre de María, al nacer ese cuerpo humano, los que engendraron ese cuerpo humano, que fueron los tres, son el padre de Yeshua. De tal manera que cuando Yeshua en la tierra, como humano, se arrodillaba y le oraba a su Padre, ¿a quiénes le oraba él? A los tres. A los tres. Porque él en la tierra estaba actuando como humano, no como divino. En esa condición humana, él le oraba a la sustancia divina que estaba en el cielo. Vuelvo y repito, el hecho que nosotros no entendamos esa relación no quiere decir de que esa relación no exista. Porque nosotros, como seres humanos, maltratados y degenerados por el pecado, no tenemos la condición para entender estas cosas. Miren lo que Cristo dijo acerca del Padre. Aquí se lo pongo. Juan 16, 25. Juan 16, 25.
dice claramente Cristo aquí: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. O sea que va a llegar un momento en que ya Él nos va a decir claramente cómo es el Padre y cómo opera esa pluralidad en una unidad. ¿Cuándo sería eso? A ver, ¿cuándo sería o cuándo será en que Cristo nos explica eso y ya nosotros lo vamos a entender claramente? Porque dice que nos lo va a explicar claramente. Pues en la redención, cuando seamos redimidos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que cuando Cristo venga, en el mismo momento en que Él aparezca, nosotros en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y todo esto mortal se convertirá en inmortal. Y entonces se cumplirá lo que Cristo dijo, en que en la resurrección nosotros seremos como los ángeles. Entonces, no nos desesperemos. Si queremos entender estas cosas, sigamos por el camino de la salvación y lleguemos a la redención. Y apliquemos lo que dice Lucas: que no nos dejemos llevar por los afanes de este mundo, sino que nos mantengamos orando y cumpliendo las enseñanzas de Cristo, para cuando empiecen a suceder estas últimas señales que ya vienen y que ya algunas están sucediendo, dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bien, hay un pasaje que lo vamos a leer porque lo toman algunas personas para tratar de desvirtuar la unión de naturaleza entre Cristo con la divinidad. Y es Juan 17:3. Juan 17:3, que dice lo siguiente. Esta es la oración que Cristo hizo en el Getsemaní, la noche en que fue arrestado. Y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua el Cristo, a quien has enviado. Entonces dice, ¿se dan cuenta? El mismo Cristo está haciendo la diferencia. Si nosotros decimos que Cristo está haciendo la diferencia allí y que no está enseñando su unidad con el Padre, entonces los dos pasajes, este pasaje entraría en una contradicción con los dos pasajes que leímos aquí mismo, en este mismo capítulo, los versículos 11 y 21, que ya lo analizamos antes. No, aquí lo que sucede es que Cristo está orando. Y Cristo aquí está actuando como humano. Observen que Él aquí está diciendo que y a Yeshua el Cristo. La palabra Yeshua, el nombre Yeshua, señala su humanidad. ¿Por qué? Porque ese fue el nombre que le pusieron a Él cuando nació, como humano. Yeshua. Entonces la palabra Yeshua
apunta a su humanidad, a su condición humana. Entonces Él está aquí actuando como humano, no como divino. Esa es la razón, esa es la explicación de este pasaje de Juan 17:3. Bien, ahora, la expresión Elohim está marcando, está señalando, está enseñando una pluralidad con la letra M que tiene al final de la palabra. Aquí vemos Elohim, aquí está la M. Elohim, esta palabra M en hebreo, esta palabra M al final de esta letra, explico mejor. Esta letra M al final de esta palabra Elohim apunta a una pluralidad. Por eso precisamente el Eterno se puso ese título, Elohim, para enseñar sobre su pluralidad de naturaleza. Génesis 1:5. Vamos a hacer una explicación en cuanto a estos pasajes. Vamos a leerlo. Génesis 1:5 dice lo siguiente: y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí habla de un día. Un día. ¿Ya? Un día. Aquí la palabra día en hebreo es yom. Aquí está la M. Yom. Si tomamos esta palabra aisladamente, o sea, Yom indica días en plural. Días en plural, o sea, muchos días. Pero ¿qué observamos nosotros aquí en Génesis 1:5? Que dice, y fue la tarde y la mañana un día, o sea, un yom. El adjetivo numérico un le corta la pluralidad a la palabra yom para enseñar que no se trata de varios días, sino de un solo día. Por eso a la palabra plural yom le antepusieron el adjetivo numérico, en este caso 1. Si nosotros nos vamos a Génesis 19, vean cómo dice. Dice, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Ahí está lo mismo. El día, o sea, el yom, pero le antepone el 4 para señalar que se trata del día cuarto. ¿Sí? Ese adjetivo numérico 4 le corta la pluralidad a la palabra yom, que por terminar en M señala esa pluralidad. Si nos vamos a Génesis 1:13, nos da lo mismo. Y dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahí está el 3 antepuesto a la palabra yom, o sea, día. Y lo mismo en Génesis 1:8, cuando dice, y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Ah? Es lo mismo. Aquí estamos notando nosotros la pluralidad señalada por la letra M en la palabra yom.
Igualmente vemos esa pluralidad en esa letra M en el nombre del patriarca Abraham. El nombre original de Abraham era Abraham, que termina en N, Abraham. Y aquí vemos en Génesis 17:5, cuando ya el Eterno le dice, ya no será más tu nombre Abraham, sino Abraham. Y le pone la M final. ¿Por qué? Porque lo escogió para que él fuera el padre de una gran nación. O sea, una nación inmensa, de muchos. Ahí está la pluralidad. El mismo caso lo tenemos con el primer hombre creado, Adán. ¿Sí? Su nombre era Adán. ¿Cómo es Adán en hebreo? Adán, con M. Adán. Y así lo encontramos en algunas Biblias. Por ejemplo, esta Biblia de Biblia textual habla de Adán, con M. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Adán fue o iba a ser el padre de la raza humana. Ahí está, la raza humana señala pluralidad de personas. La M final significa pluralidad en hebreo. Bueno, entonces aquí vemos una cosa. La expresión Elohim, allá, la expresión Elohim, como ya hemos aprendido, está señalando una pluralidad de personas, ¿verdad? Eso no lo encontramos nosotros en la palabra Dios. La palabra Dios no expresa el sentido plural de la naturaleza del Eterno, la desdibuja totalmente, ¿sí? Dando la idea de una existencia unipersonal. Por eso no debemos usar la palabra Dios, porque al utilizar la palabra Dios para el Eterno, estamos transmitiendo la idea de un ser unipersonal. Y eso no fue el propósito del Creador cuando Él se colocó el título de Elohim para señalar pluralidad. ¿Ya? Bueno, hay otra razón de por qué no se debe usar la palabra Dios dirigida o aplicada al Eterno. Dios en griego es Teos. La pronunciación es de esta TH en griego se pronuncia como una Z, entonces se dice es Zeus, ¿sí? No acá como dice Teos, no, sino Zeus o Zeos, ¿ya? Ese Zeus o Zeos está señalando a un personaje en forma particular de la mitología griega, que es el que tenían como el padre, el dios padre, Zeus. ¿Sí? Ahora viene esto. Observe lo siguiente. Zeus era el dios padre de la mitología pagana, de la mitología griega, el Dios Padre. Hay una pregunta: ¿quién pretende ser Dios Padre? ¿Quién pretende ser Dios Padre? Satanás.
esa pretensión la expresó él cuando venía descendiendo del cielo, cuando fue expulsado del cielo, y quedó registrada aquí en Isaías 14, del 12 al 14, que dice lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Vea lo que dijo Satanás cuando venía descendiendo del cielo, cuando fue expulsado. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Elohim, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Y seré semejante al Altísimo. ¿Sí? O sea, seré semejante al Padre Celestial. De tal manera que acá en la mitología griega, ellos tienen a un Dios Padre que es Zeus. ¿A quién estaría representando o simbolizando Zeus? A Satanás, con la pretensión de ser el Dios Padre. ¿Sí? De tal manera que si la palabra Dios viene de Zeus, o Theos, del griego, si usted le dice Dios al Eterno, entonces está igualando al Eterno a un Dios pagano, y lo más grave, lo está igualando a Satanás. En otras palabras, si usted utiliza la palabra Dios para el Eterno, usted lo está ofendiendo. De tal manera que tengan mucho cuidado con eso, mucho cuidado cuando estén leyendo la Biblia, en aquellas Biblias donde utilizan la palabra Dios, no diga Dios, sino la original, o sea, Elohim. ¿Ya? Donde usted encuentre la palabra Jehová, no diga Jehová, diga el Eterno, o diga tetragrámato, ¿sí? O diga yo soy el que soy, cualquiera de estas modalidades, pero no diga Jehová, porque Jehová no existe en la Biblia. Jehová es una palabra inventada por el hombre. Bueno, con este pequeño estudio hemos podido ayudar un poco en la comprensión del título que se le debe dar al Eterno, que no es Dios, sino Elohim. Cualquier inquietud la recibiremos nosotros en los correos electrónicos de la Fundación Cristiana Apostólica que aparecen en pantalla. Muchas gracias y que el Eterno los bendiga.